Bienvenidos, hoy es un día de buenas noticias que brevemente se las daré después. Pero puede convertirse en un fin de semana de malas noticias si no hay suficiente organización y control en los espectáculos públicos. Vamos a hablar de eso ahora, de cómo deben manejarse los espectáculos públicos. Los masivos ya tienen claras restricciones, de no en el caso del campeonato de fútbol, de partidos de gran interés y de ciertos conciertos de enorme significación y atracción. Los culturales se han retomado y otros depende del lugar, el ambiente, los organizadores, las reservas. Hay, sin embargo, un teatro, estuve ayer en uno de sus espectáculos en Presidente, que ha mantenido su actividad cultural gracias a la zona en donde opera, al prestigio que tiene y las precauciones que toman. Anoche, chequeo de metales completo. Todos pueden darse el lujo que se da el Teatro Sánchez Aguilar. Lo hablaremos con Ramón Barranco, su director artístico, pero también en breve con el alcalde de Salinas, quien anunció una serie de eventos para el fin de semana, y después con Emilio Mejía, un productor artístico de grandes espectáculos, para saber qué debe pasar a partir de mañana con los espectáculos públicos, qué deben esperar usted y de ustedes y precauciones tomar. Este feriado largo que es el primero que pone a prueba la seguridad en el país. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Empecemos con las buenas noticias, que son varias. Ayer me tocó arrancar con una luctuosa, que fue la muerte del expresidente de Chile, Sebastián Piñera. Y a propósito de eso, solo una insistencia. En vida, a quien amen, admiren, aprecien, quieran, extrañen, díganselo. Si quieren dar abrazos, abracen. Realmente me conmovió y a la vez me disgustó ver anoche el desfile de reconocimientos a Piñera, que jamás habrían tenido la valentía de decírselo en vida, porque además es un tipo de derecha. Entonces felicitar a alguien de derecha no es muy popular ahora. Y segundo, porque quizá habría evitado un fin tan prematuro de parte de él, o por lo menos lo habría llevado a su nuevo viaje más nutrido de lo que se va. No quizá porque lo necesite. Que esa nos quede como lección. Si aman a alguien, ámenlo ahora. No lo vayan a contar en su obituario. Vamos a las buenas noticias. La Corte Constitucional tiene lista la sentencia en la que acepta la práctica de la eutanasia en el caso de Paola Rondán. Histórico, justo, necesario. La Corte Nacional tiene ya presidente temporal, José Swing, estuvo aquí hace 2 semanas, y presidenta subrogante, Emma Tapia, estuvo aquí hace 3 semanas, ambos encargados. Lo celebro. Quedó fuera Iván Saquicela porque el Consejo de la Judicatura notificó que había cesado de su cargo y él tuvo la vergüenza de decir que renunciaba irrevocablemente a sus aspiraciones que no cabían, aunque él estimaba que sí, una prórroga. Y la otra es que por 76 votos esta mañana la Asamblea dejó los dogmas y aprobó un TLC con China negociado por el gobierno de Guillermo Lasso. En buena hora. Así compensan de alguna manera el palazo que nos dieron ayer. Más que por lo inadecuado de las medidas, por lo hipócrita de su actitud. Les recuerdo que estamos por Facebook y YouTube, de Vera a su manera. Nos pueden seguir en Extreme TV Cable, a través de Canal 15 de Vito TVO, que es 709 en alta definición. DirecTV es el 194, corresponde a Manavisión, Canal 9. Solo en Manaví señal abierta. En esas 2 cableras y en todas las demás del país,
Salimos gracias a DirecTV 177, CNT 12, Extreme TV Cable 69, Claro TV 30 y Cable Unión 09. En radio, 101.3 FM, Radio Centro, Paraguayas y Santa Elena. En Manabí, 89.3 FM, Candela con K. En Riobamba, 89.3 FM, La Bonita del centro del país. Para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, Radio Única, 94.5 FM. Próximamente en otras plataformas, radios, medios, etc. Gracias por el seguimiento y adhesión. Y a la vez por los permanentes reclamos, críticas, desfases cuando algo se va fuera de tono aparte del moderador. Como el sonido ayer en los 2 últimos videos de Bukele. Disculpen. Estuvo audible, pero muy bajo. Bienvenida María Clara Triviño Martínez. Gracias, Carlos, a ti y a todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas que nos acompañan para el análisis de este tema. Vamos a empezar con un informe gracias a El Universal, recordando uno de los conciertos más esperados, el de Luis Miguel, y la posibilidad de que este 21 de febrero ya no se verifique, de lo cual no hay una decisión específica. Y Luis Miguel también ha cancelado un concierto que tenía previsto el fin de semana en Cali, pero porque no se cumplían los requerimientos en lo que ellos denominan su rider. Luis Miguel tiene previsto ofrecer un concierto en Quito el próximo miércoles 21 de febrero. Sin embargo, se encuentra en espera de confirmarse por parte de las autoridades en el marco del estado de excepción que rige en el país para frenar al crimen organizado. El Estadio Olímpico Atahualpa de la capital ecuatoriana es el escenario anunciado para que El Sol tenga su única presentación en Ecuador de su Tour 2024, pero los organizadores y promotores del concierto señalaron este 30 de enero que su celebración depende de la disposición oficial de las autoridades. La seguridad y bienestar de nuestro público es nuestra prioridad, señaló en un comunicado la productora encargada de la puesta en escena del intérprete en Ecuador y también del concierto en Quito del productor y del remezclador neerlandés de música electrónica Martin Garrix, previsto para el sábado 24 de febrero. Nos acompaña Ramón Barranco, como les dije, él es director artístico del Teatro Sánchez Aguilar, gestor cultural, es productor teatral, tiene 50 obras a su haber, 32 de ellas en Ecuador, 66 años, 2 hijos, 2 matrimonios. El hombre que le ha dado vida al dínamo de la actividad cultural en San Borondón y en Guayaquil también, que es el Teatro Sánchez Aguilar. Ramón, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, para mí es un placer estar aquí contigo. Mencionaba que anoche estuve en Presidente, este espectáculo, y el teatro estaba lleno. ¿Cómo así colmado en esta situación de crisis? Bueno, eso tiene que ver por varias razones. Una, la actitud del teatro siempre y de la Fundación Sánchez Aguilar ante las diferentes cosas que se nos han dado a lo largo de estos años. El COVID, ahora esto, antes el terremoto. Siempre hemos estado predispuestos a comenzar la actividad cultural en cuanto hemos podido. En este caso, nosotros realmente no la paramos. El día 9 había prevista una actividad el día 10, solamente se canceló esa actividad, pero a partir del día 12 seguimos siempre que nuestros coproductores o nuestros colaboradores externos con los que hacemos algunas de las cosas, ya sean en coproducción o ya sean en alquiler, como era el caso de ayer, hayan querido hacerlo. ¿Qué precauciones adicionales han tomado? Anoche yo mencionaba que lo nuevo que vi es que no siempre antes las veces que he ido hay detectores de metales. Sí, anoche hubo. Sí, hubo anoche ya desde el pasado año, cuando ya no había acabado como hemos acabado el mes pasado desde el día 9, pero ya teníamos se notaba una situación de inseguridad muy fuerte desde julio del año pasado principalmente. Nosotros empezamos a poner en todo el contorno externo del teatro cámaras de vigilancia y empezamos a apostar por tener, según la actividad, o bien tenemos 2 cuando solamente es en nuestro café y vino bar en el exterior, pero tenemos 2 dentro del entorno del parqueo del teatro, y cuando son como ayer tenemos hasta 8 guardas de seguridad y siempre... Es un poco molesto. Yo entiendo que además sí, a todos, cuando vamos a un centro comercial, a que nos hagan abrir los brazos, a
a las señoras y señoritas los bolsos. Es un poco incómodo, pero realmente en la situación que estamos viviendo yo creo que nos tranquiliza mucho. ¿Cómo lo ha tomado el público? En general muy bien. Te podría decir anecdótico, pero no ¿Ha bajado tiene ni por eso la relevancia. concurrencia? ¿Notan ustedes algún tipo de Algo pudimos actitud? notar en las 2 primeras semanas después del día 9. Se Ya. notó. Ok. Pero en estas últimas semanas, o sea, estamos volviendo un poco, digamos, a la normalidad de hace un mes. ¿Existen de repente medidas adicionales que usted no pueda compartir, que no se observan, pero que se dan sobre precauciones de seguridad? Por ejemplo, parte de los agentes o vigilantes de ustedes como de civil entre el público cualquiera. No hemos llegado a eso. Es verdad que todos los que trabajamos en el teatro estamos sobre alerta. Y porque además sí se nos ha dado en alguna ocasión que hemos visto personas, digamos, que hacían ruido. Ok. No lo voy a definir de otra manera, ¿no? Pero que hace aquí Distintos están, al común sí, del público. incluso haciendo fotos. Ok. Donde te preguntabas por qué están haciendo Que además fotos está acá. prohibido, lo dicen al Claro. comenzar. Entonces, ante eso, sí que todo el mundo que trabajamos, todos los colaboradores internos del teatro, los acomodadores, el equipo de técnico, todos los que estamos alrededor, administración, marketing, estamos muy pendientes de todo lo que pueda pasar. Pero tanto como tener a gente, digamos, de paisano, que sean Eso. guardas de seguridad, No. no hemos Una llegado cosa a más eso. antes de pasar con el alcalde de Salinas, Denis Córdoba, gracias por esperarnos. Adicionalmente a las cámaras que instalaron en los exteriores, ¿ustedes ya tienen cámaras en los interiores? Sí, siempre hemos tenido, y algunas en los exteriores, pero siempre eran, digamos, a la entrada del teatro, a la entrada de las oficinas, a las entradas exteriores y luego en el interior. Pero digamos que en el contorno, como bien sabes, contamos afortunadamente, y eso es una de las cosas que creo que hace muy especial al Teatro Sánchez Aguilar, con un parqueo totalmente cerrado para 400 plazas. Es en ese contorno donde, a raíz de esto, en el año pasado, a partir de julio, como te decía, pusimos 8 y este año las hemos implementado con 7 cámaras más para poder controlar el parqueo, todas las entradas externas que hay. Ese ha sido nuestro hacer. En verdad es una situación excepcional y ejemplar que tenemos que agradecer y cuidar. Señor alcalde de Salinas, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Él es ingeniero civil, estudiado en la Católica, alcalde desde el 2023, antes fue asesor nivel 1 del asambleísta Daniel Noboa en el 2022, ha sido vicealcalde de Cantón Salinas también. Usted ha anunciado un vasto programa de festejos con algunas restricciones, como por ejemplo cerrar el malecón, prohibir el juego de carnaval, etcétera. ¿Qué medidas adicionales de seguridad han tenido y cómo asegurarse de que los incidentes, porque no es posible que se eliminen, se reduzcan al mínimo? ¿Cómo le va, Carlos? Muchas gracias por la invitación. Nosotros venimos preparándonos hace aproximadamente 6 meses en la construcción de un comité de festejo justamente para este carnaval. Porque los otros feriados como Semana Santa, como fin de año, son feriados manejables, ¿no? Pero en carnaval tenemos esa particularidad de que lamentablemente hemos sido historia de manera negativa ante el turismo por todos los sucesos que se han venido dando. Yo cuando me posicioné prometí tratar de evitarlo al 100%. Como usted lo dice, no lo vamos a lograr en un 100%, pero la intención es mejorarlo en lo que más se pueda. Y para eso hemos creado este comité en el cual hay varias ordenanzas que tienen que ver con el tema de los carros tuning, que tienen que ver con el tema del uso de la carioca en espacios públicos para evitar el descontrol, el cerramiento de las vías laterales del malecón, más allá de trabajar con las Fuerzas Armadas que están apostadas en nuestro territorio como la Marina y el Ejército. Vamos a trabajar con seguridad privada también. Vamos a contratar durante estos 4 días de feriados una seguridad privada que va a evitar el desorden. Lamentablemente, mucha ciudadanía viene a Salinas a hacer negocios, más allá de disfrutar, y viene a vender productos, viene a vender carioca, viene a vender cerveza, viene a vender comida, y eso es lo que se va a evitar que lleguen a estar en las primeras avenidas principales de nuestro balneario. ¿Tienen alguna dotación especial de policía
con registro de personas que pueden ser conflictivas o sospechosas para que actúen más en lo preventivo que en lo represivo. Recién trascendió que en un sitio que se llama Manavar, no sé si es por Manabí, hubo un sicariato y, como usted se imaginará, matan a uno en Salinas y es más noticia de que si evitan que a 10 los maten en Salinas. En ese sentido, ¿qué le puede informar al público? Que sea transmisible, porque hay algunas medidas de seguridad que son eficaces solo si no se las cuentan. Sí, correcto, pero lamentablemente ahí se nos escapa un poquito de las manos, ya que es un trabajo netamente de la policía. A veces son muy esquivos en alguna información que nos pueden dar por un tema de seguridad. ¿Qué es lo que hemos pensado? Lamentablemente no lo vamos a tener hoy para carnaval, porque por este tema tal vez burocrático, de procedimientos, no hemos podido hacerlo. ¿Qué es lo que contempla Salinas dentro de la proyección? Instalar 85 ojos de águila monitoreados por una central, conectados a una entidad de respuesta donde todas las entidades tendrán que estar con un personal. Mediante eso también crearemos un observatorio que nos va a permitir tener esa información un poco compleja, ¿no? A través del Consejo de la Judicatura, a través de la Fiscalía, de conocer cuáles son las personas peligrosas o los rostros peligrosos que normalmente no nos entregan esa información. Okay. Este observatorio permitirá que Salinas cuente con toda esa información para que puedan ser detectados por medio de estos ojos de águila y, lógicamente, tener una respuesta mucho más efectiva de la Policía Nacional. Ya, varias preguntas cortas. ¿Hay bailes públicos? Correcto. Tenemos un concierto internacional aprovechamos para invitar a la ciudadanía con Binomio de Oro y Paolo Plaza, un artista local. Ya. ¿Hay toque de queda? Correcto. El toque de queda está hasta las 12 de la noche. Lamentablemente, la provincia está en semáforo rojo. Consideramos que Salinas no debió haber estado en semáforo rojo, de pronto en verde, pero por la cercanía de nuestros cantones, que lamentablemente sí tienen un índice alto, Ajá, nos han catalogado en semáforo rojo. Y como temprano, entonces, los eventos públicos comenzarán 8 de la noche cuando sean nocturnos. Sí, tenemos pensado arrancar desde las 4 porque incluye un tema un poco más playero, caída del sol, y de ahí viene el concierto que terminará entre 10 a 10 y media para darle una hora y media a las personas que puedan regresar a su casa antes del toque de queda. Qué bien. Lo otro, ¿qué le aconseja al público que está yendo, que no es salinero, que va por primera vez o que es poco frecuente, para que se adecue a las pocas restricciones que habrán? Bueno, invitarlos primero a algo que vamos a tener por primera vez. Salinas va a tener un desfile que va a ser el día lunes, que es un desfile que arranca desde el Barceló y termina en Chipipe, en los dos malecones, y vamos a tener comparsas. Qué bien. Vamos a tener carros alegóricos, vamos a tener un tema más cultural y que la gente, la ciudadanía en general, turistas locales e internacionales, se cambien ese chip del tradicional Salinas de relajo, y de todas esas cosas que se han venido dando por un tema más cultural, imitando a otras ciudades como Ambato, como Guaranda, que en su momento inclusive tienen hasta un recurso por parte del gobierno para sus festividades. ¿Tiene usted datos del porcentaje de reserva en hoteles? Estaba hasta hace unas pocas horas que yo verifiqué en promedio en 60-70%. Correcto, está en 60-65. Para mí es un número interesante, es un número bueno. Consideramos que hay mucha gente que viene al último momento. Hay que también tener en claro algo. Salinas tiene muchísimas propiedades que son de guayaquileños, de gente de Quito, de gente de Cuenca, entonces tal vez no estén registrados dentro de la capacidad hotelera. Correcto. Pero sí vamos a tener un 100% de Salinas lleno, ¿no? Denis Córdoba Javier Zacaría, muchas gracias por su tiempo. No se preocupe, muchas gracias a usted, Carlos. El alcalde de Salinas, con los anuncios y justificativos de los festejos que tendrán y algunas de las precauciones que tomarán. María Clara, prosigamos. Y ahora, en entrevista para TCTV, el alcalde de Guayaquil, en este caso quien fue antes también vicepresidente de Barcelona, le ha tocado admitir medidas tan duras como las siguientes. Después el estado de excepción permanente hasta que termine el decreto, priorizando la seguridad de la ciudadanía, y después de ver muchísimos informes de inteligencia, algunas capturas incluso de dinamita en caletas cerca de los estadios Barcelona, Emelec y demás, la decisión de este consejo es no permiso
para la Noche Amarilla ni la Explosión Azul. Los clubes necesitan generar recursos, pero ningún recurso nos va a devolver cualquier vida perdida. Y hay situaciones que no se le pueden contar a la ciudadanía, que vemos aquí a la interna, pero hemos tenido que tomar esta decisión priorizando la vida de los guayaquileños. Y a propósito de Barcelona y la Noche Amarilla, después de muchos años, no será aquí, sino el domingo 11 de febrero en New Jersey, Estados Unidos. Este es un reportaje de Luis Alfredo Zúñiga de Ecuavisa. La Noche Amarilla, que estaba programada para el 11 de febrero en el Estadio Monumental de Guayaquil, no se llevará a cabo este año. Esto debido a la incertidumbre tras la recomendación del alto mando militar de cancelar eventos masivos. Según datos del club guayaquileño, las pérdidas ascienden a 1.5 millones de dólares. Para hacer este evento anual, se destinan cerca de $200.000 entre equipos, vuelos, programación, pirotecnia y otros rubros. Por otro lado, Emelec ya había anunciado la Explosión Azul para el 10 de febrero en el Estadio Capuel. Las pérdidas ascenderían a $500.000 aproximadamente. Además, para realizar el evento, se invierten cerca de $200.000. Vuelvo con Ramón Barranco, director artístico del Teatro Sánchez Aguilar, luego de que hemos topado dos aspectos distintos de espectáculos públicos, los abiertos como los de Salinas, que explicó su alcalde, y estos deportivos que tienen otras características. Los culturales, por su misma connotación, o artísticos, ¿han tenido algún cambio en el calendario o han tenido alguna postergación, y especialmente de los que vienen del extranjero? ¿Algún tipo de pregunta, duda, precaución? Sí, hemos tenido algunos cambios, cosas que teníamos previstas para este mes de febrero, incluso para marzo o abril, se han cambiado de fecha más adelante. Y algunos en todos los casos que te estoy comentando son artistas internacionales. Incluso algunos que nos han pedido que, ¿por qué no pensamos mejor en la temporada 2025, que ya estará todo? ¿Y qué les dicen para eso, Ramón? A ver, nosotros creo que lo vivimos de manera diferente, una cosa, pero es cierto que el hecho de que, permítaseme la palabra, estos indeseables atacaran un estudio de televisión, eso para cualquier periodista en el mundo es una noticia muy trágica. Alarmante. Muy alarmante. Y eso ha dado la vuelta al mundo. Ok. Yo te puedo decir en lo personal, nuestras familias, la familia de mi esposa, la mía, nos decían, ¿qué hacéis allí, los amigos? Volveros, cogeros el primer avión y volveros. ¿A ese extremo? A ese extremo. ¿En Valladolid está su familia? Sí. Wow. Bueno, yo la tengo muy repartida por toda la geografía española. Somos una larga familia. Eres un hombre muy mundano. Pero sí, hasta ese extremo. Porque ¿Y qué allí, les contestan ustedes, Ramón? ¿Qué les dicen? No, por ejemplo, les dices que... Perdón el tuteo. Le dice, por favor, ¿ya? Por favor. Que el teatro está en el cantón más seguro de la zona, a pesar de estar entre dos inseguros. Sí, entre otras cosas, sí, efectivamente. Lo que pasa que es tan alarmante lo que cuentan, lo que se cuenta en las noticias. O sea, hemos sido noticia internacional durante 4 días seguidos, desde el 9 al 13. Y luego cada cosita que hay, ya que para nosotros, no digo que es insignificante, pero cualquier cosa que ocurre tiene ya un eco excesivo, ¿no? Cuando yo les digo, no, nosotros no sentimos tanto eso. No lo sentimos en el día a día. Yo vivo en el centro de Guayaquil, no vivo en San Borondón. ¿No sabía? Sí, yo soy un hombre urbanita. Qué a mí genial, me gusta la calle y el centro, qué los bueno centros de las ciudades. Qué bueno que disfrutas de ese Guayaquil, sí. Qué bien. Y yo en mi transcurso de mi trabajo del teatro a casa, de casa al teatro, no siento esa tal. Ahora, por ejemplo, algunas personas de mi alrededor están realmente asustadas. Yo tengo amigos españoles, amigas españolas que son empresarios aquí en Guayaquil y, bueno, están asustados, ¿no? Y sobre todo los que tienen cositas en Durán, por ejemplo. ¿Ya entienden ustedes por qué una sensación internacional más que nacional es la que obliga a restricciones, reprogramación o cancelación de espectáculos públicos, y lo importante que es que tratemos de este tema por dos cosas? Es una actividad económica que mueve la economía del país y en algunos casos muy significativamente, y por otro, es una actividad psicológica necesaria para aumentar la sensación de normalidad.
que la gente, que el público, que el ecuatoriano, que los seres humanos cada vez podamos disfrutar, aunque con medida, algo esencial para nuestra vida, como es el arte, la cultura, el deporte y la música. María Clara. Cuando volvamos tendremos la opinión de los presidentes de las cámaras, tanto de Guayaquil como de Quito, y se une a nosotros como panelista vía Zoom Emilio Mejía, productor de espectáculos. Los eventos públicos masivos, como grandes conciertos y partidos de fútbol, más que restringirse, deben aumentar sus seguridades y chequeos, a riesgo de incrementar sus gastos y bajar sus ganancias, porque las precauciones usuales son hoy insuficientes. En esta crisis, el riesgo es imposible de eliminarlo. Estamos tratando aquí qué hacer con los espectáculos públicos y hemos empezado a entender. Ahora tenemos que empezar a colaborar. Les recuerdo que el reprise del programa es en OnePlus, W-U-A-N, signo de más, OnePlus, One Más, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT y Claro TV, pero 48 horas después y a las 6 de la mañana. Todos los horarios, todos los medios posibles. El periódico digital Ecuador en Vivo lo reproduce en su portal principal y página de noticias apenas concluye. Y en Estados Unidos estamos a través de Macro Digital, el canal de Pedro Lozada y su socio. Transmisión simultánea, por si acaso. Sí, no te rías, es verdad. ¿Tú crees que es broma mía? Es verdad. Me dice el productor, me van a hacer secuestrar. No, está muy bien. Es un empresario de 52 años. María Clara. Continuamos con el tema que nos reúne y veremos que la presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, Mónica Heller, consideró que una buena señal sería levantar el toque de queda paulatinamente y con ello favorecer los espectáculos masivos. Esto en una entrevista que dio a Ecuavisa. Creo es pertinente liberar los toques de queda. Eso tendría varios impactos. Primero, tienes un mejor mensaje al mundo. Probablemente tendremos un influjo de turistas que hoy está retenido y eso se vuelve un ingreso transversal para el país que hoy es fundamental. El sector productivo es consciente de la realidad del Ecuador. Estamos al borde del abismo. Lo que se está jugando en este momento es la estabilidad fiscal del Ecuador y la dolarización. A propósito de eso, ¿qué nos puede describir, Ramón, sobre el impacto económico que tiene en la comunidad la actividad cultural de un teatro como el Sánchez Aguilar? ¿Cuánto emplea? ¿Qué se mueve? ¿Quiénes giran en torno a eso? ¿Quiénes dependen? Es muy importante porque fíjate que como la plantilla base del teatro somos 56 personas. No es un número pequeño. Wow. Y alrededor, con cada vez que hacemos una producción o las coproducciones que hacemos, cuando tienes una coproducción grande, incluso han llegado a trabajar 115 personas. Entre todo el equipo de sastrería, de construcción de escenografías, cuando tenemos los grandes musicales que se hacen, principalmente a fin de año llega a haber hasta 115 personas solo alrededor de ese musical, más todo el equipo. ¿Qué cantidad de público promedio viene por mes al teatro? Mira, en esta última etapa que hemos ido, es verdad que si nos fijamos en años prepandemia, todavía no hemos llegado a superar esos límites. ¿Sí? Ha habido, estamos además también la pandemia nos obligó a lo que se habló tanto ahí de a reinventarnos. Hicimos este espacio al aire libre, que con el café y vino bar, con los menús que ofrecemos. Y ahí estamos haciendo los miércoles teatro y jueves, viernes y sábado siempre hay un concierto, siempre hay un artista, porque entendemos que como somos un teatro no podíamos ser simplemente un café y vino bar con música enlatada y siempre hay algo, ¿no? Entonces, desde ahí, a ver, a casi todo el mundo, esto que nadie se enfade conmigo, pero nos gusta más chupar que ver teatro. Es verdad. ¿Okay? Dicho eso, sí ha bajado quizás un poco la asistencia. Los grandes eventos, o sea, los grandes nombres, para mí fue una sorpresa, por ejemplo, que cuando el año pasado tuvimos aquí a Julieta Venegas, al mes de sacar las entradas a la venta se había vendido todo. Increíble. 4 meses antes del concierto. Era la primera vez que ocurría eso en el teatro. Pero estuvo Drexler y lo tuvimos
no lleno del todo como Julieta. Drexler es verdad que fueron 2 días, pero estuvimos con muy buena aceptación. Pero en las cosas más pequeñas, quizás en el teatro, no sé qué, ahí ha podido bajar un poco. Pero yo te diría que nos vamos acercando mucho a los tiempos que estábamos en prepandemia. Ok. ¿Cómo ve el negocio? Porque esto es un negocio también y debe serlo, felizmente. Emilio José Mejía Rodríguez, productor musical y de espectáculos, de quien tengo la mejor referencia, de Cristian del Alcázar Ponce. Emilio, bienvenido. ¿Cómo está afectado en este rato? ¿Qué conciertos cree usted que se deben mantener? ¿Cuáles se han cancelado, se van a cancelar y por qué? Bueno, realmente, si me pregunta qué tipo de conciertos deben cancelarse, yo creo que ninguno. Creo que hoy por hoy es muy importante lo que decía hace un momento, que toda la actividad cultural, artística y entretenimiento se pueda reflejar, porque eso genera mucha tranquilidad y normalidad a la gente. Si bien es cierto, hay muchos espectáculos que por temas del toque de queda y por lo primero que se dio en el mundo, como decía Ramón hace un momento, sobre el Ecuador, tuvieron que moverse o reprogramarse. Pero eso ya genera problemas, conflictos y costo económico, por supuesto, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, estamos como producción local 100% listos para el arribo de Luis Miguel, esperando la confirmación completa del artista, cosa que no debería pasar porque deberíamos estar a 14 días prácticamente con todo listo. Y ese tipo de inconvenientes se dan por la imagen justamente que lo que bien decía Ramón hace un momento, delincuentes entran a un canal de televisión y eso giró por todo el mundo. Entonces es complicado, Carlos, estamos... seguramente se ha hablado mucho, el sector más afectado post pandemia, mejor dicho, durante la pandemia, pero que además acarrea desde octubre del 2019 con los paros que hubo en Quito, que viene siendo un sector muy afectado. Entonces, la verdad es que ningún concierto se debería cancelar. Estamos seguros que reforzando los niveles de seguridad y tomando todas las precauciones se pueden hacer las cosas bien. Siempre vamos a tener riesgo, no solo en este momento, siempre, pero más en este momento, reforzando las cosas y tomando todas las precauciones del caso. Expliquemos esto un poco para que la gente apoye los grandes conciertos y esté enterada de que por las circunstancias del momento ustedes están tomando precauciones adicionales y medidas de seguridad extraordinarias. ¿Cuáles, por ejemplo, Emilio? Por ejemplo, Carlos, dentro de un protocolo interno que hemos armado, sobre todo en las producciones, en este caso en las cuales trabajo, se está tomando mucho en cuenta los filtros de seguridad previos al ingreso del lugar donde se desarrolla el evento, que puede entrar únicamente personas que tienen su ticket. Vamos a evitar el ingreso de mochilas, maletas, cinturones, bebidas, comida, etcétera, también como para poder precautelar que la gente no pueda ingresar con algo que no sea adecuado. También hemos tomado mucho en cuenta, por ejemplo, el tema de detectores de metales, que es algo que no se hacía antes al ingreso de los conciertos. Entonces hemos hablado con las compañías de seguridad privada para que puedan adquirir estos elementos y también poder hacer un cacheo más efectivo. Adicional, se está prácticamente doblando el personal de seguridad privada, que de por sí ya es en un número grande que se utiliza. Por poner un ejemplo, en el caso del Estadio Atahualpa, las autoridades recomiendan más o menos tener 550 a 600 personas de seguridad. Para estos casos estamos tomando en cuenta casi 900 personas de seguridad privada para precautelar el orden. Son básicamente las cosas que se está haciendo, por supuesto, trabajando de la mano con las autoridades públicas, tanto en este caso como policías y militares, que nos puedan ayudar también con cosas adicionales. Por ejemplo, canes de detección de bombas antes de que ingrese la gente, tener también reforzados los partes exteriores. Hasta el momento no ha habido un concierto grande, entonces todas estas medidas no se han podido todavía realizar, pero es lo que se está trabajando. Ok, un par de curiosidades o inquietudes. Hay quienes dicen que lo que aceleraría la concurrencia del público y facilitaría conciertos de esta dimensión es poner eso que tienen en los aeropuertos. Yo no sé si hay disponibilidad o si encarece en exceso el espectáculo, que son estos portales, ya no el detector de metales que es de esta vara, sino por los cuales pasan. Yo aquí veo que eso lo usan, por ejemplo, cuando hay un acto de la Embajada de Israel, de la Embajada de Israel en Egipto, Colón, todos tenemos que pasar por esa vaina, ¿ya? Y a veces cuando hay un acto de la Embajada de Estados Unidos. El problema es que las precauciones adicionales, aparte que causan molestia, significarían un ingreso mucho más lento
y con mucha mayor anterioridad, entre otras cosas. La otra observación que me han hecho, para que dice, pregúntale a Emilio Mejía, ¿vas a hablar con él? A usted lo conoce mucha gente de este mundo, yo no soy de este mundo. Si van a cambiar del mundo del espectáculo, quiero decir, ¿ya? Si van a cambiar la actitud de los guardias, en vez de estar viendo el espectáculo, que estén como están en los estadios, todos viendo el público, por ejemplo, que es una segunda cosa. Y una tercera que quisieran saber, que es bien complicada, es la más complicada, que la gente respete su silla y no se salga de su silla y no pase de una localidad a otra y se arremoline adelante, que es lo que causa en algún rato molestia o miedo. Carlos, vamos por lo primero. El tema de estos escáneres se han consultado, pero por ponerte un ejemplo, en el Estadio Atahualpa tenemos 16 accesos, tenemos 36,000 personas que quieren ingresar al estadio. Wow. Por más de que se haga una apertura de puertas con toda la anticipación del caso, normalmente la gente siempre por trabajo o por temas personales tiene un golpe de hora que si es que el evento empieza a las 8 de la noche, siempre será alrededor de las 6 de la tarde. Pero sobre todo la disponibilidad, porque no son artículos que son fáciles de rentar. Y en este caso, comprar para la producción local ese tipo de artículos encarecería muchísimo el tema de la producción. Pero más allá de eso, es decir, por más de esfuerzos que se realice, hay una cosa muy importante que decía hace un momento, que es que el público colabore y que entienda que todo lo que se está haciendo es justamente por precautelar, en este caso, la seguridad. El tema de los guardias, sí, entendamos que hay muchas compañías de seguridad privada que trabajan en eventos, particularmente solemos trabajar con 2 o 3 y se está constantemente hablando de estas cosas, entendemos que pasan capacitaciones. Ahora, en el momento de la verdad, conseguir 900 guardias para una compañía no es sencillo. Correcto. Muchas veces, por cumplir el numérico, se agrupa gente, se les da indicaciones en ese momento y muchas veces también es gente que lo que quiere es aprovechar e ir a ver el espectáculo. Por tanto, se tiene como determinado un grupo específico que son como los guardias con más experiencia, que son quienes normalmente están cerca del escenario y cuidan las primeras localidades, que es, yendo al último tema, donde normalmente se generan problemas, donde la gente quiere acercarse al escenario, quiere estar cerca del artista. Y bueno, ya con la experiencia que tenemos de producción, lo que hemos desarrollado es un sistema de vallaje que impida que la gente se agolpe. Nos has acompañado en varios shows de top shows y has visto que lo hemos tratado de manejar de buena manera en ese sentido, con educación, porque siempre el público eufórico está en un nivel distinto de lo que estamos, la gente que estamos trabajando. Entonces también son cosas que a veces es complicado de entender, la euforia con la que la gente va a ver a su artista y las intenciones con las que quiere estar cerca, toparlo o alguna cosa. Un último detalle para esto, para la euforia. ¿Cómo hacer para que no ingresen bebidas alcohólicas, que es todo un arte ocultarlas? Por ejemplo, dentro de un agua que dice que yo tengo que tomar agua y es una botella de un agua común, lo que llevan es vodka, ¿ya? Dentro de otra cosa que parece té, lo que va es whisky, ¿ya? ¿Y qué va a hacer el guardia? A probar, etcétera. Desde luego adentro no se vende bebidas alcohólicas. O es que la gente quiere ir al concierto, pero quiere que no haya problema, especialmente al de Luis Miguel, que es Laura Pausini y una cantidad, entre esos yo. Dicen que si pueden ustedes hacer alcocheck a la entrada. No, es que es increíble lo que están pidiendo. ¿Cabe esa vaina o no? Nos encantaría, y por ejemplo, aprovecho que está Ramón en el set, él entiende lo que significaría hacer alcocheck para el aforo del Sánchez de Aguilar, no se imagina para el Estadio Atahualpa, sería una cosa de locos. Ahora, lo que sí se está estableciendo es que no pueden ingresar ningún tipo de bebida y ningún tipo de alimento justamente para precautelar estas cosas. Pero esto va más allá. La gente que normalmente maneja los bares, en los lugares, en los recintos donde son los conciertos, es con quien solemos tener problemas. No vamos a decir que todos, tampoco podemos generalizar, pero pasa mucho que se filtran dentro de los productos que van o que entran para vender. Entonces, también como parte de los protocolos internos, tener mucho más cuidado. Y esto, Carlos, a veces no pasa el día anterior del show. Esto a veces pasa días antes o semanas antes, que esta gente ya ve las formas de tener ubicado. Y, por ejemplo, vamos al ejemplo del Estadio Atahualpa. El Estadio Atahualpa es un mundo entero por dentro, que uno nunca lo termina de conocer. Entonces buscan las huecas, los lugares. Eso nos genera evidentemente problemas. Pero creo yo, y lo digo con mucho orgullo,
que hemos mejorado muchísimo el nivel de producción de los espectáculos en el Ecuador. Hemos hecho ya grandes shows en estadio, han venido artistas de renombre, independientemente del género y de los gustos, que en eso somos súper respetuosos, pero han venido artistas que están en su mejor momento. Y hemos, creo yo, hecho un gran trabajo, producto justamente de eso, del compromiso que ya tienen los promotores en que el público pueda disfrutar, y buena parte también por la educación del público, que poco a poco se va educando en lo que representa ir a un espectáculo público. Muy cierto. Emilio José Mejía Rodríguez, mil gracias por transmitirnos la complejidad de lo que se ha manejado siempre y se va a manejar ahora, la necesidad de que la colaboración del público complemente las precauciones de seguridad y de que las autoridades comprendan que retomar los espectáculos es parte de la sanidad mental también. ¿Ya? Sí, María Clara. Ahora veremos que el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, sigue nomás. Miguel Ángel González, en una entrevista que concedió Ecoavisa, también cree que en medida en que se recuperen los niveles de seguridad deben irse bajando las restricciones para el público. En la medida que se vaya viendo lo que va sucediendo, pues se puede ir flexibilizando más para que la economía siga avanzando, ¿no? Y obviamente que el gobierno también pues vaya impulsando otras medidas que se debieron haber impulsado también desde hace mucho tiempo atrás para que la economía avance, para impulsar al sector productivo, porque no podemos paralizarnos, no podemos frenarnos, porque así como la seguridad es una prioridad, obviamente la economía también es una prioridad. Aquí tenemos una pausa nueva, María Clara, antes de volver. Al regresar, por supuesto, más elementos de análisis para el tema que estamos tratando el día de hoy. Como grandes conciertos, decía que los eventos públicos masivos, como grandes conciertos y partidos de fútbol, más que restringirse, deben aumentar sus seguridades y chequeos, a riesgo de incrementar sus gastos y bajar sus ganancias, porque las precauciones usuales son hoy insuficientes. En esta crisis, el riesgo es imposible de eliminarlo. Estamos tratando cómo hacer con los espectáculos públicos y especialmente con los masivos. Ahora, tratemos lo de los controlables, los restringidos, los que están básicamente en teatros, ni siquiera diría que en coliseos y en salas. ¿Cuánto tiempo prevén ustedes que puede tomar al ritmo que vamos la normalización de la actividad? Vaya pregunta, ¿no? No lo sé, realmente no lo sé, porque claro, tenemos que esperar a que venga el próximo mes, el 9 de marzo, que se cumplan los 60 días, que se vea qué va a hacer el gobierno, si prorrogar, no prorrogar. En algún momento debemos intentar volver a una normalidad, ¿no? Pero tampoco sabemos cómo se van a comportar estos delincuentes terroristas, entonces hay que ver. Yo espero que cuanto antes pasemos, no más allá de marzo o abril, pasemos a una cierta normalidad. La concurrencia, en el caso concreto del Sánchez Aguilar, no ha mermado mucho, se ha mantenido relativamente estable. ¿Qué decir de la actitud de la gente? ¿Sienten ustedes alguna diferencia? Quizás con la gente que viene más de fuera de San Borondón, quizás sí, puede haber alguna diferencia. Hemos notado que la gente llega antes, seguramente por algo de lo que decía antes Emilio, ¿no? Que la gente va tomando noción de llegar antes para estar tranquilos, para que todo pase bien. Pero no especialmente. Sobre todo de la gente de San Borondón, no especialmente. Quizás, claro, además, como decíamos antes, Guayaquil está en toque de queda a partir de las 12, después de haber pasado a otro semáforo. San Borondón es hasta las 2 de la mañana. Entonces la gente que reside en San Borondón se siente más tranquila. ¿Se ha encarecido el precio de estos espectáculos públicos? No los hemos encarecido. Se nos han encarecido a nosotros. ¿El IVA a los espectáculos públicos bueno, lo ha afectado de momento mucho? Vamos a ver qué pasa, porque ahora mismo el IVA de espectáculos públicos es cero. En los casos del tipo de teatro que hacemos en los teatros estilo Sánchez Aguilar o en las salas, el IVA es cero. El incluir el IVA sería un golpe muy, muy grave que bajaría en exceso la actividad cultural.
podría llevar a eso, sí. ¿Tan Podría cortos llevar son los porque, márgenes de sí, ganancia? Sí, realmente el margen de ganancia, bueno, es que, claro, el margen de ganancia depende mucho de si llenas el estadio, ¿no? Correcto. O el teatro. Correcto. Pero tú buscas un punto de equilibrio. Normalmente el punto de equilibrio puede oscilar entre el 40 y el 60%, depende del tipo de artistas. Claro, el problema no es lo que ganes, el problema es que cada entrada que no vendas por debajo de ese punto de equilibrio es una pérdida que es exponencial. Ese es el gran problema. Claro que afectaría, estamos hablando de un 12%. En una entrada de $50 estás hablando de bastante dinero multiplicado, aunque sea un teatro como el nuestro con casi 1000 localidades. Quedan algunas inquietudes, pero estarán al cargo de María Clara Triviño, entiendo. María Clara. Por supuesto, al regresar ya estaremos con las preguntas para nuestro invitado central, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Los eventos públicos masivos, como grandes conciertos y partidos de fútbol, más que restringirse, deben aumentar sus seguridades y chequeos, a riesgo de incrementar también sus gastos y bajar sus ganancias, porque las precauciones usuales son hoy insuficientes. En esta crisis, el riesgo es imposible de eliminarlo. Correcto. Parte final de este programa sobre qué hacer con los espectáculos públicos, que hemos abordado principalmente con Ramón Barranco, pero también con Emilio Mejía sobre los masivos grandes conciertos y con el alcalde de Salinas como un ejemplo de lo que algunos GATS van a hacer este fin de semana. Cuenca especialmente va a tener espectáculos públicos abiertos y frecuentes. Había una discrepancia grande con las autoridades locales como el gobernador. El alcalde impuso su agenda. Pero en fin, sobre esto y otros temas corresponde concluir con las preguntas de María Clara Triviño Martínez. Gracias, Carlos. Procedemos con las preguntas para el señor Ramón Barranco. La primera para usted, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera, en el caso de que el Teatro Sánchez Aguilar, por el hecho de funcionar en uno de los cantones más seguros del Ecuador, ¿están demasiado confiados? ¿Cree que es de esta manera, sí o no? No. La segunda, ¿ha molestado a los asistentes del teatro que usted administra las precauciones extras de seguridad que han tenido, sí o no? No. La tercera, ¿cree usted que aumentar significativamente las medidas de seguridad en espectáculos culturales como los que ustedes presentan disminuirá el público, sí o no? No. La cuarta, ¿el costo que significan las medidas adicionales de seguridad aumentará también el precio de los tickets o entradas a los espectáculos, sí o no? No. La quinta y última, ¿cree usted que esta situación se pueda normalizar en unos 6 meses, sí o no? Sí. Muchas gracias, Carlos. Ramón, con la experiencia que usted tiene, ¿qué recomendaciones daría a las autoridades que están tomando medidas, ordenanzas y disposiciones sobre esto, sin conocer algunas veces las particularidades de cada espectáculo y sus diferencias? Los COEs, por ejemplo, después los COEs le pasaron la decisión a los GATS y los GATS a la policía, y entre los tres no logran conciliar criterios. ¿Qué les recomendaría a usted? Lo primero es que no cancelasen ninguno, como antes decía Emilio y como también tú apuntabas, por una orden de sanidad mental. Sí. Creo que eso es importantísimo. Si nosotros nos ponemos en el plan, y además lo tuvimos de prueba con el COVID, cuando a todos nos encerraron en casa, lo único que teníamos que nos hacía seguir y continuar adelante era toda la fuerza que tuvimos a través de los artistas y de la cultura. No se ha visto nunca tanto cine, tanto teatro. Aparecieron plataformas enteras que daban teatro a todas horas. Qué buena recordación. Como el Netflix, por favor. Y conciertos en casa. Y conciertos en casa. La cultura, y que tiene que ver con la educación, es lo único que nos va a librar de esto. Y a los seres, digamos, normales, a la ciudadanía en general, lo único que nos puede hacer seguir viviendo una vida cercana a esa normalidad es la cultura. Mil gracias, Ramón. Ya tienen ustedes algunos elementos de juicio sobre por qué progresivamente, pero inevitablemente,
es necesario retomar la normalidad. Tenemos que acostumbrarnos a vivir en un país en estado de guerra. Colombia vivió 50 años así, y creció, y progresó, y hubo turismo. Y finalmente la paz prevaleció, aunque todavía no del todo. Y económicamente ese país despegó. ¿Qué decirles del Perú? Por ejemplo, como antecedentes para que no nos sintamos desmoralizados. Ahora, no por eso dejar de tener precauciones, exigencias, previsiones sin llegar a la paranoia. A veces los nervios, la tensión, se encarga de destruirlo a uno más que los enemigos. En todos estos factores lo más importante es nuestra actitud. Nada de lo que se haga servirá si vamos con una actitud negativa. Hay que tener una actitud positiva, tolerante y de colaboración en las circunstancias actuales con los espectáculos públicos o de espera, paciencia y comprensión con eventos más complejos, especialmente el fútbol, por las denominadas barras bravas y la facilidad para infiltrar por su costo muy bajo en los estadios a todo tipo de personas y la complejidad para revisarlos. Hemos cumplido en aportar una serie de elementos de juicio para que se retomen los espectáculos públicos con responsabilidad y nuestra vida vuelva a un mínimo de normalidad dentro de una situación que va para rato y que no nos puede ni derrotar ni desmoralizar. María Clara. El día de mañana a las 22 horas estaremos tratando, como siempre, temas de interés nacional. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen bien.